Hoy quería venerar a los primeros mártires cristianos del siglo XXI, o sea, de este siglo. Hoy tenemos los primeros mártires del cristianismo. Son los cristianos olvidados de Oriente Próximo, y Esteban es recordado como el primer mártir del cristianismo en sus inicios. Sus iglesias datan del siglo I, cuando Europa todavía era pagana y el Islam todavía no existía, y han permanecido a través de los siglos. Hacia principios del siglo XX, el 25% de la población era cristiana en Oriente Próximo. Hoy quedaron 11 millones de cristianos entre 320 millones de musulmanes. Su historia en Irak, Turquía, Egipto, Líbano y Siria atestigua la fragilidad de su situación. Estos cristianos, llamados de Oriente, son los descendientes originarios de Palestina y que han quedado allí como fiel testigo de la historia del cristianismo. Son los primeros cristianos discípulos directos de Jesús. Son las primeras comunidades cristianas que se crearon en torno a Jerusalén, Damasco, Alejandría y Antioquía. Todo comenzó con la difusión del cristianismo, con los apóstoles. San Pablo de Tarso evangelizó gran parte de la zona oriental del Mediterráneo. San Pedro creó la primera iglesia de Antioquía, y San Marcos fue por mar y fundó la copta de Egipto. Santo Tomás, el incrédulo, cruza la Mesopotamia y Persia y llega a Kerala, en el sudoeste de la India, donde funda una iglesia convirtiendo a miles de indios al cristianismo. Oriente es, pues, el origen del cristianismo. Miles son perseguidos hoy. Una de las causas es que se identifican con Occidente, percibiéndose como hostil y dominador. Existen grandes grupos de cristianos en Oriente, uno católico, fiel a Roma, y otro repartido en varias iglesias con distintos patriarcas, con 6 ritos diferentes: bizancio, armenio, siríaco, caldeo, maronita y copto. Hemos olvidado a nuestros hermanos cristianos que hoy son perseguidos por la simple impresión de que representan a Occidente en Oriente. No podemos entender la cuestión de los cristianos de Oriente si no vemos que han quedado atrapados entre Occidente y el Islam. Estos cristianos ya estaban cuando llegó el Islam, y algunos musulmanes, como el Daesh, consideran que estos cristianos no deben vivir en la región, o se convierten al Islam o se los combate. La irrupción del Estado Islámico en Irán y Siria y su voluntad de crear un califato sin lugar para los cristianos hace que miles huyan por el este, perseguidos por el Daesh, hacia el Kurdistán. Esta desaparición de los cristianos de Oriente marca la desaparición de la diversidad cultural. Daesh ataca la cultura destruyendo los monumentos y documentos de los pueblos anteriores al Islam. Todo lo anterior al Islam debe ser destruido. Miles de manuscritos, documentos, cuadros, estatuas cristianas deben retirarse de forma oculta antes de que caigan en manos del Daesh. Los coptos de Egipto son una de las mayores comunidades de grupos cristianos. Recordemos que tienen su propio patriarca, Teodoro II. El horror llegó a su punto máximo con una puesta en escena macabra, cuando 21 coptos fueron decapitados por el Daesh en una playa de Libia. Son considerados los primeros mártires cristianos de este siglo, aunque ya habían existido otros en la guerra de Irak, cuando Occidente se autoproclama como los nuevos cruzados. Este drama no debe considerarse como particular, sino universal. Nos toca como cristianos, ya que no podemos ser indiferentes ante nuestros hermanos, que entregan sus vidas por creer en Jesús. Acordemos entonces que en este tiempo de Adviento, nuestros hermanos cristianos
y recemos una plegaria para que el Señor los proteja. En tiempos en que nos agobian la corrupción, las injusticias, quería cerrar este relato con el apóstol que traicionó a Jesús, Judas Tadeo o Judas Iscariote, originario de Queriot. Era el tesorero del grupo. Por 30 monedas de plata entregó a su maestro, al sumo sacerdote. Pero después de que Jesús fue aprisionado, lleno de remordimiento, arrojó las monedas a los sacerdotes y se ahorcó. Pero éste dejó una carta a los cristianos. Vosotros, queridísimos, acordaos de las palabras que os predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Os decían en los últimos tiempos: habrá impostores que vivirán a capricho de sus pasiones impías. Estos son los que provocan discordia, hombres sensuales, privados de espíritu. Vosotros, en cambio, queridísimos, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A los que vacilan, convencedlos; a otros, salvadlos; arrancadlos del fuego; compadeceos, con temor de otros, aborreciendo hasta la túnica manchada con su cuerpo. Judas Tadeo. Muchas gracias.